Buenas tardes, licenciado, compañeros y compañeras. Nosotros somos el grupo 3 y le vamos a explicar sobre el mercado de divisas. Integrantes: Merly Martínez Guerra, Nancy Villalba Mostacedo, Marcela Martínez, Eliseo Muro Chupaco, Efraín Rojas Tórico. Divisas. ¿Qué son las divisas? La divisa es un depósito saldo bancario en moneda distinta de la muestra realizada en una institución financiera. Es necesario saber que todos los depósitos bancarios de una moneda extranjera están finalmente localizados en el país del origen de la divisa. Así, todos los depósitos en dólares americanos realizados en cualquier instituto financiero de cualquier país del mundo y se concentran en Suiza. También es el mercado financiero más grande, ya que mueve alrededor de 4 billones de dólares diarios. Alrededor del 36% se realiza en el Reino Unido. El precio de las divisas se determina en el mercado de divisas, que es el mercado base de todos los demás mercados financieros internacionales, puesto que este establece el valor de cambio, las divisas en las que van a realizar los flujos monetarios internacionales. El mercado de divisas mayor en el mundo es de 17,9% en los Estados Unidos y el 6% de Japón. El mercado internacional de las divisas es un mercado extrabursátil que está formado por la red de instituciones financieras de todo el mundo. Por tanto, es la parte más internacional del mercado y la más libre. Los miembros del mercado. Los principales participantes del mercado de divisas son las empresas, inversores institucionales, personas fiscales, bancos centrales y los operadores. Las empresas y los inversores institucionales y las personas necesitan divisas para los negocios o para viajar al extranjero. Los operadores de moneda extranjera se encargan de realizar las transmisiones y estrategias entre compradores, vendedores y bancos, por lo que reciben una comisión. Tipo de cambio. El tipo de cambio es el doble puesto que existe un precio para el comprador y el otro para el vendedor. Los dos participantes asumen una posición bilateral, pudiéndose considerar a la vez compradores y vendedores, venden su moneda y compran otra. Clasificación de los tipos de cambio se clasifican en 4, que son tipo de cambio fijo. El gobierno de un país establece el valor de su moneda nacional asociando el valor con el de la moneda de otro país. Tipo de cambio flotante. La tasa de cambio se encuentra determinada por la oferta y la demanda de divisas en el mercado. Existen dos tipos de cambio flotante, uno completamente libre y otro algo intervenido. Tipo de cambio real y tipo de cambio nominal. El real es el poder adquisitivo de la moneda en función de los precios del país de otra divisa. Tipo de cambio nominal es el tipo de cambio tal y como lo conocemos, es decir, se trata de la cotización oficial de un tipo de cambio. Operaciones al contado y a plazo. En el mercado de divisas se realizan dos tipos de operaciones, al contado y a plazo. Las operaciones al contado son acuerdos de intercambio de una divisa por otra, a un tipo de cambio determinado. El intercambio de estas necesidades deberá producirse dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de transacción. Las operaciones a plazo son acuerdos de intercambio de divisas que se realizan actualmente, pero cuya utilización tendrá lugar en un instante futuro determinado, 1, 2, 3, 6 o 12 meses. Tipo de cambio a plazo. No suele establecerse con base en la predicción directa de lo que será en un futuro el tipo de cambio de una moneda. Al contrario, es el resultado directo del cálculo de 3 factores con los cuales contamos el día de la operación. 1. El tipo de cambio del contado del día de la operación. Número 2. El tipo de interés al que el cliente toma prestada la divisa vendida. Número 3. El tipo de interés a que el cliente deposita la divisa comprada. Para determinar el porcentaje de descuento o prima con que se cotizan unas divisas respecto de otras, se puede utilizar según la forma de que está expresada la cotización. De forma directa, es el tipo de plazo menos el tipo de contado sobre el tipo de contado por 360 sobre n por 100. Indirecta, tipo de contado menos tipo de plazo sobre tipo de plazo por 360 sobre n por 100. El riesgo del cambio hace referencia a cómo las variables en los tipos de cambio de las divisas, funcionamiento de rendimiento de las inversiones, es un tipo de riesgo sistemático. El riesgo de cambio aparece en los siguientes tipos de transacciones: las exportaciones, las importaciones, los préstamos al extranjero, las inversiones directas en el extranjero, los préstamos de divisas, los préstamos sobre los mercados internacionales de los capitales,
Es conveniente resaltar que las empresas no financieras tienen un riesgo de cambio. Se subdivide en tres partes: la exportación de riesgo de transacción, la exposición de riesgo de traducción o riesgo contable, la exposición de riesgo económico. Del riesgo de cambio. Las teorías que pretenden explicar los movimientos del tipo de cambio proporcionan una base para predecirlo. Dichas diferencias entre la oferta y la demanda se pueden deber a diferentes causas. 1. El comercio internacional de bienes, por la adquisición de bienes en otros países. 2. Inversión. Las personas pueden desear variar la cantidad de recursos financieros que colocan en el exterior, tanto en inversiones productivas como en inversiones financieras. 3. Especulación, basada en la adquisición de divisas o venta de las mismas con la esperanza de obtener una ganancia en el cambio de una moneda por otra. 4. El arbitraje, que consiste en adquirir las monedas en el mercado por un precio inferior e instantáneamente venderlas en otro distinto por un precio superior. Comenzaremos suponiendo que los mercados financieros internacionales son eficientes, lo que nos permite caracterizar el equilibrio resultante a través de una serie de teorías que relacionan el tipo de cambio con la tasa de inflación y con el tipo de interés. 1. Teoría de la paridad del poder adquisitivo. Liga el tipo de cambio con la tasa de inflación, siendo la relación de orden directo. 2. Teoría de la paridad de los tipos de interés. Liga el tipo de interés con el tipo de cambio a plazo en sentido directo. 3. Efecto de Fisher. Relaciona la tasa de inflación con el tipo de interés. La relación es de tipo positivo, pues a un aumento del índice de inflación le seguirá aumentando el del tipo de interés nominal y lo contrario. 4. Efecto de Fisher internacional. Pone de manifiesto que existe una relación entre el tipo de cambio y el interés de forma directa. 5. Teoría de la expectativa. Utiliza el tipo de cambio a plazo como estimador del tipo de cambio al contado, relacionándolo de forma directa. La teoría de la paridad del poder adquisitivo se basa en la ley del precio único, que sostiene que los bienes similares deben tener el mismo precio en todos los mercados, lo que implica que es indiferente adquirir el bien en un país u otro cualquiera. El arbitraje será el encargado de explotar las diferencias de precio hasta que ésta desaparezca. Bien, continuando con la exposición, la teoría de la paridad de los tipos de interés. ¿Qué es la paridad de la tasa de interés? La paridad de la tasa o tipo de interés es una teoría económica que establece que el diferencial de tipo de interés entre dos países es igual al diferencial que existe entre los tipos de cambio actuales y futuros, de manera que el tipo de cambio futuro sea mayor que el que existe en la actualidad. Cuando nos referimos a paridad, nos hablamos a la igualdad, ¿sí? ¿Qué son las tasas de interés? La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Es el valor actual del dinero en el mercado actual, en las bolsas de valores de un determinado país. ¿Qué necesita un país para operar la paridad de las tasas de interés? Son 4 puntos que necesitan. Uno es el régimen cambiario de libre rotación. 2. Un mercado de dinero líquido y eficiente. 3. Una cuenta de capital abierta y un sistema financiero sólido. Y como último, una moneda que se cotiza en el mercado de futuros. Riesgo es igual a rendimiento, liquidez igual a facilidad de ventas. La hipótesis de Fisher. La hipótesis cerrada y la hipótesis abierta. La hipótesis cerrada son los tipos de interés utilizados en las transacciones financieras diarias. Son tipos nominales que expresan la relación de intercambio entre el valor actual de una moneda y su valor futuro. Hipótesis abierta implica la rentabilidad del inversor internacional. Estará formada por dos componentes, el tipo de interés nominal y las variaciones del tipo de cambio. Teoría de las expectativas. La teoría de las expectativas es toda aquella hipótesis que intenta explicar cómo los agentes formulan sus estimados respecto a determinadas variables económicas. Es decir, este tipo de teoría busca entender cómo los inversionistas, consumidores o empresas realizan sus proyecciones a futuro. También es una hipótesis de la ciencia económica que establece que las predicciones sobre el valor futuro de variables económicamente relevantes hechas por los agentes no son sistemáticamente erróneas,
y que los errores son aleatorios.